Tras la pandemia por el COVID-19, la economía mundial quedó estancada y los países se vieron obligados a implementar una nueva forma de economía, la cual no en todos los casos tuvo un éxito total. Según dicen, se viene una crisis económica mundial después de dicha pandemia, ya que las medidas están siendo tomadas de manera urgente sin una experiencia previa. En China, una de las medidas más potentes fue la rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Popular de China en febrero, para las entidades que participan en sus operaciones de refinanciación a corto plazo. Así, el BPC inyectó 1.200 billones de yuanes para suavizar el impacto de la pandemia en los mercados. El instituto emisor chino rebajó del 2,5% al 2,4% el tipo de interés aplicado en la subasta de liquidación con vencimiento a 7 días, mientras que en las operaciones a 2 semanas recortó el costo de financiación en otros 10 puntos básicos, hasta el 2,55%. Las medidas concretas a las empresas del país no se han detallado, pero las pymes son las más perjudicadas. Durante el primer trimestre cerraron 460.000 empresas chinas y la creación de nuevas se desplomó un 29%. Son datos que tienen un impacto directo en el paro, que entre enero y febrero creció en las ciudades casi un punto porcentual hasta el 5,9%. Otras medidas que también tomaron fueron apoyar a las empresas chinas para evitar quiebres e impagos y así conseguir que no haya una mayor inestabilidad financiera. Compensar las pérdidas que se han producido por el coronavirus en las empresas y en las familias chinas. Estimular la actividad económica para conseguir una recuperación más rápida. Y el gobierno de China ha pensado en reducir el peso de los pagos a su seguridad social que los empresarios deben pagar por empleados que tienen contratados. El gobierno de Corea del Norte estaría informando a sus ciudadanos de la existencia de contagios por el COVID-19 desde el mes pasado de marzo, según informaron Radio Free, fuentes interiores del país, que contradice la versión oficial, por lo que se niega absolutamente cualquier episodio del virus dentro de las fronteras norcoreanas. Según estas personas, bajo el régimen de Kim Jong-un, organizaban reuniones vecinales desde el mes pasado para educar a la gente de la pandemia, y de acuerdo con las oraciones oficiales existen 3 casos de la enfermedad en 3 regiones del país. Estamos haciendo una especie de sesión informativa llamada Trabajemos Juntos durante la cuarentena para cumplir con las órdenes del líder supremo, explicó recientemente la provincia de Tayontan. Bajo condición de anonimato por uno de los medios representantes, uno de los oradores nos confirmó que había casos de contagios entre la población y es que no aplicamos bien la cuarentena podríamos ganar la economía popular, según esta fuente. De acuerdo con los representantes del gobierno, las provincias afectadas son Taiwán del Norte, Taiwán del Sur y la capital de Tayontan. Pase de las máximas autoridades norcoreanas reconocen que el país está libre del contagio, ya que las medidas de contención están siendo eficaces al 100%. El país comunista es una de las 15 naciones del mundo que afirma no tener contagios del COVID-19, que no afectó a más de 2 millones de personas. El gobierno de Japón dijo que ingresarán 100.000 yenes directamente en la cuenta corriente de cada uno de los 126 millones de japoneses. Su intención es estimular el consumo de los ciudadanos después de que la demanda externa y la inversión hayan caído de golpe. A nivel financiero, el Ejecutivo ha lanzado una batería de estímulos directos que rondan el 8,5% del PIB y un paquete total de más del 21% de su PIB. Esto supondrá aumentar aún más la deuda pública, que ya supera el 20% del PIB, la más elevada de las grandes potencias. El FMI vaticina una caída del 5,1% de la economía japonesa este año, con un déficit público que superará el 7% del PIB, aunque estas estimaciones no tuvieron en cuenta las últimas medidas de inyección directa del efectivo de la población, por lo que podría ser mayor. El gobierno japonés aprobó un plan de reformas para impulsar el crecimiento que incluye liberar sectores, potenciar la inversión privada y aumentar la participación de la mujer en el mundo laboral.
Este plan de crecimiento forma parte de la política económica del primer ministro Abe, conocido popularmente como Abenomics, y la cual tiene como objetivo revitalizar la economía y acabar con la inflación del país. Las medidas por el gabinete nipón se considera la tercera estrategia Abenomics. La primera fue el mayor gasto fiscal y la segunda un estímulo del Banco Central de Japón. El plan aprobado pretende desregular parcialmente sectores como el energético, el farmacéutico o el de infraestructura. Uno de los recursos para atraer dicho flujo de capital será crear zonas económicas especiales y relajar las medidas fiscales para las empresas. El impuesto a las empresas en Japón se ubica en una tasa del 37%, la segunda más alta de la OCDE. Abe pretende además aumentar las exportaciones de productos agrícolas, incrementar el turismo, popularizar la cultura pop del país en todo el mundo y que los japoneses estudien más en el extranjero. Corea del Sur es un país que ha logrado una baja letalidad y una economía que nunca tuvo que paralizarse, ni tuvieron que confiar en su gente. A cambio les repartieron 2 mascarillas por personas y semanas. Pero veamos la evolución del asunto y las medidas tomadas. A fines de febrero, el número de nuevas infecciones por el COVID-19 en el país asiático tuvo un cambio de comportamiento, pasando de varias decenas a miles en muy poco tiempo. De hecho, identificaron 909 casos en tan solo el último día de febrero. Sin embargo, en tan solo una semana redujeron esa cifra a la mitad. Y en pocos días reportaron solo 64 casos nuevos, mientras en el resto del mundo explotaba la pandemia, pero en Corea se apagaba rápidamente. El 7 de marzo, España tenía 498 infectados oficiales y Corea del Sur 7.041. Un mes después, nosotros superamos a 135.000 y ellos apenas los 10.000. En el último periodo, España ha pasado a los 10 fallecidos y a los 13 y en Corea de los 44 a los 186. Es evidente que hay 2 estrategias distintas, 2 modos de afrontar la pandemia. A primera vista, la sensación es que tuvieron que aplicar medidas muy duras para lograrlo, pero lo relevante es que lo pudieron lograr. Y no tuvieron que aplicar las restricciones que vivimos los otros como consecuencia de la congelación económica. La reacción del gobierno federal alemán ante las seguras repercusiones económicas de la crisis generada por el COVID-19 no se han hecho esperar. En una reunión extraordinaria, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas por cientos de miles de millones de euros, inédito desde la Segunda Guerra Mundial, para atenuar la contracción económica que prevé rondará el 5% debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Este paquete prevé ayudas masivas a las empresas y los asalariados, por los cuales Alemania va a contraer nuevas deudas por 156.000 millones de euros. El gobierno federal ha puesto más de 48.000 millones de euros a disposición como primer muro de contención para apoyar a empresas e inyectar en la economía. Se otorgan 50.000 millones de euros en ayudas directas a las pequeñas empresas o a los trabajadores independientes, como fotógrafos, artistas, fisioterapeutas incapaces de ejercer su oficio debido a las medidas de confinamiento. Recibirán una ayuda individual de 9.000 a 15.000 euros por 3 meses, pero deben demostrar que su problema de liquidez se debe a la crisis. Por su parte, Berlín asegura disponer de más de 500.000 millones de euros por ofrecer préstamos ilimitados a las empresas alemanas. De ese dinero también podrían salir más programas de estimulación económica con dinero público. La Agencia Federal de Empleo, dependiente del Ministerio Federal de Trabajo, también se reserva 26.000 millones de euros para apoyar a las empresas en programas de recortes de jornada que eviten oleadas de despidos. Es un mecanismo que Alemania ya puso en marcha en la recesión del 2009. También se redujo el IVA de un 19 a un 16% desde el 1 de julio al 31 de diciembre y se cerraron los comercios no imprescindibles. El sistema de salud público se reserva 20.000 millones de euros para hacer frente a las posibles contingencias sanitarias generadas por el virus.
El principal objetivo en este momento es ralentizar el contagio para que el sistema público de salud no colapse. En caso de ser necesario, el gobierno alemán utilizaría ese dinero para evitar el colapso. Y por último, se les otorgarán 335 euros por hijo a los hogares, que se duplicará para padres solteros. Italia fue uno de los países más afectados de Europa por el COVID-19, que ha dejado 34.000 fallecidos y 242.000 contagios totales desde la detección del brote hasta principios de julio. Para paliar sus efectos económicos y sociales, el Ejecutivo de Roma aprobó el lunes 16 de marzo un decreto ley con ayuda de hasta 25.000 millones de euros a familias y empresas, pero que movilizará recursos de hasta 350.000 millones de euros. 1.650 millones de euros fueron destinados a reforzar el Fondo Nacional de Emergencia y 150 millones de euros para pagar las horas extra de los trabajadores sanitarios. Se prevén 20.000 contrataciones ya aprobadas para el Sistema Nacional de Salud y se financiará con 340 millones la adquisición de nuevas camas para las unidades de cuidados intensivos y los departamentos de neumología y enfermedades infecciosas de centros hospitalarios. El Servicio Militar de Salud podrá aumentar el personal médico y de enfermería durante un año, y el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo podrá contratar provisionalmente a 200 médicos especialistas y 100 enfermeras, dos escenarios que tendrán reservada una partida de 64 millones. También se le dará apoyo a los trabajadores y a las empresas, como el pago de una retribución mensual exenta de impuestos de 600 euros a autónomos que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la emergencia, una compensación destinada a un colectivo de casi 5 millones de personas. Se facilitará a las empresas que tienen derecho a beneficiarse de los fondos de la Política Agrícola Común que puedan aumentar del 50 al 70% el porcentaje de anticipos que reciben. Y se establecerá un fondo en el Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales que garantizará la continuidad del negocio de las empresas agrícolas, pesqueras y acuícolas. Las pequeñas y medianas empresas gozarán de una moratoria en sus pagos de hipotecas y otros préstamos con vencimiento a corto plazo. Y se incentivará la venta de préstamos deteriorados por parte de los bancos mediante la conversión de activos por impuestos diferidos en créditos fiscales para empresas financieras e industriales, para facilitar el acceso al crédito. Los sectores más afectados no tendrán que hacer frente a sus obligaciones fiscales y se ofrecerá la desgravación a empresas que donen sumas de dinero para combatir esta pandemia. Por los inconvenientes que sufren los padres tras el cierre de colegios y escuelas, el gobierno prevé permisos parentales de hasta 15 días, con el 50% del salario en el caso de que se tengan al cuidado niños de menos de 15 años o con discapacidades graves. También se dará una prestación de 600 euros para la contratación de niñeras, monto que puede llegar hasta 1.000 euros en el caso del personal del Servicio Nacional de Salud y las fuerzas del orden. Se reconocerá una indemnización a las compañías aéreas que desarrollen un servicio público por los daños sufridos como consecuencia de las masivas cancelaciones. Medidas aprobadas en Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020. Las medidas para reforzar el sistema sanitario. Se refuerzan en 1 millón de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del Fondo de Contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen de forma que puedan atender de forma adecuada las necesidades sanitarias. Se habilita el gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud y en caso de situaciones excepcionales la Comisión Interministerial de Precio de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de determinados medicamentos y productos. Medidas de apoyo a la familia. Dotación de 25 millones de euros de recursos a las comunidades autónomas para mediante Bescam Comedor garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros escolares. También se habilita a las administraciones afectadas por las medidas de contención reforzadas a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar de forma flexible
el desarrollo del curso. Medidas de apoyo al sector empresarial. Flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de 6 meses, previa solicitud con bonificación en los tipos de interés. También se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa pueden aplazar su reembolso. Medidas aprobadas en Consejo de Ministros del 17 de marzo de 2020. Se facilita que las empresas posibiliten el trabajo a distancia. Medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables. Se establece una moratoria de un mes en el pago de préstamos hipotecarios para los colectivos vulnerables. Se facilita el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los casos de renovación semestral sin que sea necesario presentar solicitud de renovación. Del mismo modo, aunque no se presente la preceptiva declaración de rentas, se mantendrá el del subsidio a mayores de 52 años. También se crea un programa estatal financiado con 3 millones de euros para garantizar la asistencia a domicilio de personas dependientes. También se amplían los sujetos protegidos en el ámbito del suministro del gas, luz y agua. El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, ha prometido 330.000 millones de libras en préstamos garantizados por el Estado para sostener a las empresas amenazadas por los efectos de la pandemia. Cada empresa que necesite efectivo para pagar los alquileres, salarios, suministros o hasta incluso comprar stock podrá acceder a un crédito respaldado por el gobierno a condiciones atractivas, ha indicado. Sunak ha anunciado ayudas especiales para negocios como pubs y clubs que se han quedado sin clientela. Johnson pedirá a los británicos que no frecuentaran estos locales y se quedaran en casa. El gobierno ofrece además ayudas de hasta 25.000 libras a cada empresa, que en el caso de las más pequeñas será de 10.000 libras. También se permitirá un retraso de hasta 3 meses en el pago de la hipoteca a los ciudadanos que lo precisen. Esta es una emergencia sanitaria, pero también una emergencia económica, declaró Sunak, quien pidió a las compañías que no empiecen a despedir empleados. Vamos a ayudarle en todo este proceso, no tienen que apresurarse a la hora de tomar este tipo de decisiones. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado paquetes económicos de casi $3 billones para paliar el impacto por el virus, el que incluye pagos de $1.200 a un importante grupo de personas y más de $650 millones en préstamos a pequeñas empresas. También, el presidente Trump recalcó que comenzarán a enviar a todos los estadounidenses el cheque de $1.200 aprobado por el Congreso. La funcionaria Jovita Carranza, directora de la Administración de Pequeñas Empresas, anunció préstamos para dueños de negocios por pérdidas ocasionadas en medio de la crisis, así como los cheques destinados a trabajos desempleados. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el 19 de marzo, el gobierno comandado por Alberto Fernández tomó una serie de medidas económicas y sociales muy importantes para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 que se acecha en todo el mundo. Claro, teniendo en cuenta la recepción en la sociedad y el impacto ante avance del coronavirus, algunas se fueron ampliando y otras se fueron agregando. Precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad, ¿sí? Para garantizar el abastecimiento y controlar a comerciantes y evitar el abuso de precios durante la emergencia sanitaria, el ministro de Desarrollo Productivo dispuso que desde el 20 de marzo y por 30 días los precios de alimentos de la canasta básica mantengan como máximo el precio que tenían al 6 de marzo pasado. Ingreso familiar de emergencia. Esta medida consiste en un pago excepcional de 10.000 pesos en el mes de abril para personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas inscriptos en las categorías A y B y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Suspensión de cierre de cuentas bancarias. Se suspende hasta el 30 de abril, inclusive la aplicación de multas y la obligación de proceder al cierre e inhabilitación de cuentas bancarias con motivo del rechazo de cheques por falta de fondos.
pago extraordinario al personal sanitario. El Estado Nacional le pagará un bono de 5.000 pesos en abril, mayo, junio y julio a quienes presenten servicios en centros asistenciales de salud en el sector público, privado y de la seguridad social, que en relación de dependencia están abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia del COVID-19. Bolsonaro y la economía. Bajo el mantra "la histeria daña la economía", Bolsonaro se ha posicionado en contra de las medidas de aislamiento social. Su abierta oposición ante las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha llevado a un fuerte deterioro y corrosión de capital político. El 15 de marzo, regresado de Estados Unidos y con parte de su comitiva habiendo contraído el COVID-19 en aquel país, contrariando el equipo médico de la presidencia y su ministro de Sanidad, el presidente estimuló y participó de protestas en Brasilia con centenas de personas en contra del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo. Su gesto fue clasificado, además de antidemocrático, de irresponsable por diputados y adversarios políticos, pero Bolsonaro continuaba disfrutando de gran apoyo en parte importante del empresariado, en especial del segmento de servicios que empezaban a ver sus actividades económicas reducidas tras el inicio de la propagación del virus en el gigante sudamericano. El 17 de marzo, después de reiterar de nuevo en el discurso que este virus trajo cierta histeria, empezaron en las principales capitales del país cacerolazos de rechazo que siguieron por más de una semana. En paralelo, los gobernadores de São Paulo y Río de Janeiro, económicamente los más importantes estados del país, y presindicatos a la presidencia en las elecciones de 2022. João Doria y Wilson Witzel respectivamente comunicaban medidas de aislamiento como suspensión de clases en escuelas y universidades, cancelación de eventos, cierres del comercio, museos y otras medidas de distancia social. En el último fin de semana de marzo, grupos bolsonaristas organizaron actos y manifestaciones en diferentes partes de Brasil pidiendo el fin del aislamiento. El líder ultraderechista salió a las calles de Brasil con comparecencias públicas y saludando a personas en actividades laborales. Sin embargo, a la semana siguiente se produjo un nuevo revés cuando la justicia prohibió la campaña gubernamental anti-confinamiento denominada por el gobierno federal. Brasil no puede parar. Bolsonaro se quedaba sin aliados institucionales. La única legislación que hasta ahora se ha votado en el Congreso buscando proteger del impacto económico del confinamiento a una población con más del 40% de trabajadores informales surgió de una propuesta de los partidos de la oposición. La renta mínima de emergencia. Son poco más de 100 euros mensuales que el gobierno dará durante el periodo de pandemia a cada familia de bajos ingresos. La propuesta final fue mejorada por el Congreso, ya que el texto inicial del gobierno solo se acercaba a los 35 euros mensuales. El 7 de abril, el primer día que fue posible inscribirse para recibir el beneficio, más de 15 millones de personas se registraron en pocas horas. Se creará un fondo de 2.000 millones de dólares para entregar nuevos beneficios a los trabajadores informales, quienes por no tener contrato de trabajo no han tenido acceso a los beneficios de seguro de cesantía del Estado. Por otro lado, se apoyará a los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios con la creación de líneas de crédito que serán traspasadas por los bancos a los emprendedores. Estas líneas tendrán una garantía del Estado que van a permitir disminuir el riesgo de crédito con la actual pandemia y facilitar las condiciones para que los bancos puedan prestar este capital de trabajo a las empresas. Chile ha seguido una estrategia mixta. Para las empresas, la ayuda ha consistido en asegurarles que podrán endeudarse, permitirles detener sus actividades sin pagar. Uy, la puta madre, boludo, yo no te puedo creer. Chile ha seguido una estrategia mixta. Para las empresas, la ayuda ha consistido en asegurarles que podrán endeudarse, permitirles detener sus actividades sin pagar salarios o posponer sus impuestos. Para los trabajadores formales,
La ayuda ha sido principalmente flexibilizar el acceso a sus propios ahorros vía seguro de desempleo. En el caso de los trabajadores informales y sectores de más bajos ingresos, además de las canastas de alimentos, se ha aprobado recientemente un ingreso familiar de emergencia con un tope de 65.000 pesos por persona por 3 meses y con valores decrecientes en el tiempo.